¿Cómo están, amigos? Estoy grabando otro capítulo de Comunicamentes. En este momento les traigo este nuevo episodio pensando en hablar sobre el engaño y la mentira. En comunicación no verbal, la detección del engaño y la mentira requiere del uso de determinadas técnicas. Esas técnicas nos ayudan a detectar determinados signos y claves de comportamiento para la detección de algunos rasgos del engaño y la mentira. Es un mito aquello de detectar exactamente a un mentiroso. Es un mito. No se puede detectar a un mentiroso únicamente con algún tipo de técnica sin una base comparativa. ¿Qué quiere decir una base comparativa? Necesitamos tener en cuenta el comportamiento base de la persona, generar, en el caso por ejemplo de un cuestionario, generar una serie de preguntas y generar un diálogo de relación con esa persona para que nos entregue su comportamiento base, es lo que se llama y lo que se conoce como comportamiento basal o su comportamiento normal, es decir, cómo son normalmente. Una vez que nosotros tenemos generado el perfil normal de la persona, estamos en condiciones de trabajar en todos aquellos signos y claves de comportamiento que nos indiquen algún tipo de ansiedad latente o estrés. ¿Ah? El estrés se produce cuando una persona comienza a sentirse, por ejemplo, en peligro. ¿En peligro de qué? En peligro uno se puede sentir en peligro de ser descubierto. Cuando corremos riesgo de ser descubiertos en una mentira, nuestro organismo se comunica con el entorno. ¿De qué manera? Empezamos a perder determinados controles de nuestro cuerpo y empezamos a mostrar signos como el sudor, cambios en el color de la piel, podemos empezar a acelerar la respiración. De hecho, nuestro ritmo cardíaco también se acelera. Todos los componentes del comienzo de un proceso de estrés. Camino a qué? A un mecanismo de defensa en curso, ¿no? O sea, el mecanismo de defensa está en curso. Entonces comenzamos a sufrir el impacto del estrés en ese sentido. Esos signos que vamos entregando cuando nos vemos en apuro identifican determinadas emociones. Esas emociones son las que un analista tiene que poder leer o alguien entrenado en las técnicas básicas de comunicación no verbal. Las emociones básicas. Y las emociones se leen también de determinada manera. ¿Cómo? Aprendiendo cuál es su relación con las expresiones y microexpresiones. Las expresiones mantenidas en determinado tiempo y las microexpresiones son las que ocurren rápidamente en un cuarto de segundo. Eso se logra con entrenamiento. ¿Okay? Entonces tenemos que por percepción, o sea, por práctica, podemos estar vinculando esos signos a un determinado tipo de decisión que tomamos. Pero con las técnicas de la comunicación no verbal es que le damos nombre a esa lectura y unimos. Entonces, comportamiento base, el cambio por el estrés que está en proceso, el miedo a ser descubierto, se siente el peligro de ser descubierto, entonces la persona empieza a demostrar esos síntomas. Empieza a temblar, empieza a sacudir las piernas, empieza a tocarse la cara, gestos adaptadores, una cantidad de cosas. Entonces los signos del engaño y la clave del engaño y la mentira radica en la lectura de todas esas señales. Ahora, hay que comparar con el resto de los sistemas de la comunicación para poder decir objetivamente si se trata de un sistema en proceso de engaño y mentira. Cuidado con aquello de definir a través de algunos signos, señales, una mentira. Entonces también cuidado con el acceso ocular, cuando estamos haciendo lectura del movimiento de los ojos y nos confiamos únicamente en eso, también podemos estar cometiendo
un error de lectura por no unirlo al resto del mensaje. Entonces, como siempre, el consejo es que unan todos los sistemas de la comunicación no verbal para lograr entender el comportamiento base de las personas, entender cuáles son los signos del estrés y la ansiedad, cómo se vinculan con las emociones y cómo las emociones se traducen en expresiones y microexpresiones. Y además hay que estudiar fuertemente los gestos. Gestos adaptadores son los que están, o apaciguadores también, muchos le van a decir gestos apaciguadores, cómo están vinculados a esos procesos de estrés los gestos adaptadores o apaciguadores. No siempre un gesto adaptador quiere decir que hay un proceso de estrés vinculado al engaño y la mentira, porque los gestos adaptadores, como estos que estoy haciendo, siempre están presentes cuando necesitamos acomodarnos a alguna situación, por ejemplo, estar frente a una cámara, tenemos que acostumbrarnos. No nacemos frente a una cámara o no nacemos frente al público cuando tenemos que hacer una exposición y hacer una conferencia. No hemos nacido para eso, nos estamos adaptando para eso. En este momento donde quizás también la virtualidad, como esto, estar frente a todos los que quieran acceder a esta información, nos hace prepararnos de antemano. Pero es imposible estar 100% preparado porque cuando se presentan estos gestos, como los que hago yo a veces también en este momento, estos gestos representan la adaptación, por eso son gestos adaptadores a la situación. Tranquilizan, entonces nos acomodan el cuerpo, como decimos, ¿no? Ahora, cuando esos gestos suben en su intensidad, se unen al resto de las cosas que les vengo diciendo y generan entonces puede ser un resultado final de análisis o de diagnóstico. El diagnóstico, ¿no? El resultado final de análisis, es decir, bueno, acá se está presentando una incongruencia en el mensaje hablado y el paralingüístico. Los sistemas están teniendo algún tipo de interrelación incongruente, entonces puedo definir que hay algún tipo de proceso de engaño y mentira. El analista es un ayudante, un complejo ayudante para definir este tipo de cosas. Digo complejo ayudante porque tiene que mantener los criterios de la objetividad siempre sobre la mesa. Y los criterios de la objetividad son los más difíciles de mantener. La subjetividad, por ejemplo, de conceptos y concepciones metafísicas, está siempre al alcance de la mano, y un analista en comunicación no verbal tiene que tener muchísimo cuidado en no cometer esos errores. Espero que estos consejos, estas aclaraciones siempre sean útiles. Yo las envío siempre con muchísimo cariño y porque siempre digo lo mismo: cuando uno tiene algo para dar, no importa si es grande o chico, tiene que darlo, tiene que brindarlo, y el conocimiento es una de esas cosas, ¿tá? Y de todas maneras los invito siempre a los cursos y talleres que estamos brindando, tanto desde Comunicación No Verbal Uruguay como de la European Security Academy. Los invito a seguir el canal de Comunicación No Verbal Uruguay en YouTube. CNB Uruguay es quien los saluda y como siempre les dice que estamos en línea. Muchas gracias, que pasen bien.